Asamblea debiera emitir la convocatoria cuanto antes e ir haciendo el proceso de preselección, de selección y designación en tiempos oportunos, antes de que la actual Sala Plena cumpla su periodo. Hay muchos vocales que tienen denuncias y que creo que tienen que ser tomadas y prestadas atención por las autoridades entrantes. Yo creo que en este punto no podemos tener más autoprorrogados, pero en todo caso, toda decisión tiene que ser llevada adelante por el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque permitirle al movimiento al socialismo de salida, cuando se están yendo las ratas, tomar definiciones o decisiones sobre el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Electoral podría también actuar en esa parte, entonces, al mismo. Entonces, por lo tanto, pero creo que han presentado un proyecto de ley para que se lleve emita una convocatoria, entonces, por lo tanto, estamos esperando eso que entre a la Asamblea. Bueno, se lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la situación del Tribunal Supremo Electoral, entendiendo que en el mes de diciembre deberíamos tener nuevas autoridades ya posesionadas para que puedan iniciar los diferentes trabajos y acciones por parte del ente electoral. Todo esto tendría que registrarse luego de realizarse la segunda vuelta en nuestro país. Está con nosotros Silvia Salame, senadora, y también la senadora Cecilia Requena. Nos acompañan a raíz de estas postulaciones del Tribunal Supremo Electoral y este proyecto de ley transitoria que se ha presentado. La saludo a ambas. Les doy la bienvenida. Senadora Salame, por favor, con usted inicio. Buenas noches. Cuéntenos los avances en la Asamblea. Buenas noches, Luciana. Ayer hemos tenido la buena noticia de que el Senado ha cumplido con su deber. Ustedes saben, tuvimos una entrevista anteriormente. El proyecto de ley se presentó hace 3 meses y 2 días y se han realizado innumerables mesas de trabajo, incluso se ha realizado coordinación con el propio órgano electoral para poder consensuar en una ley que pueda garantizar que el proceso sea transparente y además que se realice. También es importante que la ciudadanía sepa que acabo de escuchar a un diputado actual que hablaba de las ratas, no sé qué, seguramente él se considera rata porque él está en la asamblea ahora, decía que no podían copar los masistas. Acá no se trata de masistas. Primero, la proyectista soy yo y se sumaron la senadora Santa María, la senadora Vania Rocha y el senador Ticona. Ninguno de los 4 somos masistas, ¿no? ¿Y por qué hemos presentado este proyecto de ley? Precisamente porque no queremos sufrir el viacrucis que Bolivia ha sufrido con los prorrogados. No se olvide usted que hasta el día de hoy estamos cargando con la culpa de no haber sacado una ley oportuna para las elecciones judiciales, Luciana. Entonces, eso no puede volver a suceder en Bolivia. Y la propia Constitución es la que establece que no puede haber lugar a la reelección. O sea, no es una decisión del Senado ni de la ley, sino de la Constitución. Eso tiene que quedar claro, Luciano. Muy bien, a ver, voy a hablar también con la senadora Cecilia Requena para saber ahora qué es lo que pasa. ¿Ha pasado a diputado? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Así es, el proyecto de ley presentado por la doctora Salame y otros 3 colegas ha sido aprobado en el Senado y ahora pasa a consideración a la Cámara de Diputados. ¿Y qué tiene que pasar en la Cámara de Diputados? ¿Tiene que haber, aprobación en detalle y en grande? ¿Eso es lo que tiene que haber? Bueno, primero pasa al Pleno, del Pleno pasa a la comisión correspondiente, normalmente sería la de Constitución, y ahí finalmente esa comisión emite un informe, ya sea que aprueba, rechaza el proyecto de ley o lo aprueba con modificaciones y pasa al Pleno para su votación. Ese es el procedimiento normal, en cuyo caso, si se aprobara finalmente este proyecto de ley, pasaría a la promulgación del presidente. Ya directamente a promulgación. Perfecto, gracias. ¿Tufi? Sí, buenas noches, senadoras. Senadora Requena,
Perdón, senadora Salame, en principio. ¿Hubo suficiente discusión en el Senado? ¿Hubo alguna observación puntual al proyecto de ley que ha presentado? En ese sentido, ¿qué se espera también que ocurra en diputado? ¿Hay algún punto particularmente de disenso? Bueno, en realidad, en primer lugar, lo único que se dio fue la solicitud de la senadora Requena y del senador, no recuerdo el suplente de la senadora Moyoviri, que pidieron el diferimiento. Y pidieron el diferimiento indicando que necesitaban más tiempo para estudiar el proyecto. Entonces, ahí se puso en consideración lo que ellos indicaron. Yo manifesté que en realidad no se trataba de tiempo porque la ley había sido consensuada incluso con los equipos de abogados de todos los miembros de la Asamblea. El único artículo que sufrió modificación a solicitud mía fue el artículo 34. ¿Y por qué razón? Porque en el artículo 34 la forma de tomar digamos el examen había sido prevista en el proyecto original mío como una forma escrita, pero ya en el consenso la mayoría determinó en todas las mesas de trabajo que no sea una prueba escrita y que sea una prueba oral. Entonces, el procedimiento tenía que cambiar a una prueba oral. Ese fue el único artículo en realidad que hubo, que se, digamos, se modificó, pero después salió tal cual el proyecto. Senadora Requena, para que esto le quede claro a la población, quienes están en este momento como autoridades del Tribunal Supremo Electoral no podrán ser reelectas en este nuevo procedimiento que se plantea. Correcto. Y su mandato acaba en diciembre, creo que es el 16 de diciembre, la senadora Salame lo tiene más claro, y efectivamente sería deseable, necesario, importante que no haya ningún problema ahí. Ahora bien, ese es el argumento para haber aprobado esto. La senadora Salame está comentando que ella ha hecho un largo proceso de hace 3 meses y demás, y yo no tengo por qué dudar de su palabra, incluido con su trabajo con el TCE. Ahora bien, desde el punto de vista de la bancada, ese proyecto de ley nos llegó prácticamente la semana pasada, ¿no? Desde el punto de vista de la bancada, más allá del trabajo que hubo en la comisión. Y en bancada se había decidido que nos tomábamos un tiempo más, pero entonces el proyecto de ley entró con dispensación de trámite y hubo un cuarto intermedio y por tanto se trató ayer. Nosotros lo que estábamos pidiendo con el senador Vaca, el senador Fernando Vaca, es que haya un diferimiento. ¿Por qué? Porque empezamos a recibir insumos de observaciones importantes que creíamos atendibles y que yo sigo creyendo que son atendibles, de personas cuyos nombres voy a mantener sin ser mencionados para no contaminar, pero son personas alrededor de los procesos electorales, especialistas, gente muy interesada y de gran prestigio. Lo que observaban estas personas es que con este tipo de ley estábamos cometiendo, digamos, entrando en la camisa de fuerza en la que hemos entrado en procesos previos. De hecho, este proyecto de ley se basa fundamentalmente en el de las judiciales, que también se parece mucho a los de, no sé, defensor, con todas sus diferencias, ¿no? Fiscal y demás. ¿Qué ocurre ahí para tratar de explicarle a la gente cuál es el problema? Es que entramos en tantos requisitos y en tanto formalismo y en tanto detalle que perdemos de vista lo más importante. Lo más importante es tener vocales del Tribunal Supremo Electoral que sean personas probas, que sean personas idóneas, que sean personas de gran prestigio en quienes confiemos. ¿Y cómo sabemos en quiénes confiar? No a partir de cuántas maestrías ha hecho, de cuántos artículos ha escrito, de qué docencia ha hecho, de cuántos años ha estudiado, y sobre todo derecho, está muy sesgado hacia el derecho este proyecto de ley, sino su trayectoria de vida. Ese ha sido el caso de la Corte Electoral, la mejor que hemos tenido. Les aseguro que ninguna de esas personas, ¿no? Hubiera, por ejemplo, el doctor Iván Guzmán de Rojas, hubiera calificado si es que le aplicamos este tipo de criterios, porque no era abogado, por ejemplo. Entonces, aquí hay que hacer un examen donde uno tiene que ser prácticamente un experto en derecho. Pero entonces nos evitamos como sociedad tener a personas que probablemente no son expertas en derecho, pero que pueden tener asesores para
para eso, pero que cuentan con la credibilidad, o sea, confiamos en su criterio. Y este tipo de procedimiento más bien ahuyenta a esas personas, por ejemplo, y eso es lo que nos ha pasado en los judiciales. No, las personas de gran prestigio no van a venir pues a presentarse, van a hacer la cola, van a presentarse, van a someter un examen oral de leyes, ¿no? Bolo tal, bolo cual, de gente que además, salvo la senadora Salame, no suelen ser abogados. Y entonces voy a ir terminando, tenemos calificaciones como ha evidenciado la sociedad civil en su observación, que en la misma respuesta unos califican en insuficiente y los otros en excelente. Entonces es una cosa que no, y tampoco esto evita que se nos presenten personas como Israel Campero, que diga yo no tengo sentencia ejecutoriada, tengo tantas maestrías, tantos doctorados, califican en puntaje muy bien, pero no son las personas que queremos. Entonces ese era el pedido de darnos unos días más en el Senado. El tiempo existe para discutir esto, pero perdimos la votación. Entonces este debate, que me parece fundamental, debe darse ahora en diputados. Precisamente sobre el tema, senadora Salame, ¿hay posibilidad, usted cree, que en diputados se tomen en cuenta esas observaciones que menciona la senadora Requena, simplificar más los requisitos que podrían tener un sesgo muy de derecho, ser muy engorrosos? No tienen ningún sesgo en derecho, Tufí. Lo que pasa es que para que usted pueda administrar un tribunal, no se olvide usted que se trata de un tribunal, y se trata de un tribunal además que actúa en última instancia, porque como ha debido usted ver en todo el proceso electoral, los fallos que dicta el Tribunal Supremo Electoral, salvo que se hubiera vulnerado un derecho fundamental, ni siquiera pueden ir al Tribunal Constitucional. Y justamente uno de los reclamos fundamentales de las elecciones anteriores judiciales, incluso ahora, es la preclusión. ¿Por qué? Porque lo que determina en una fase el órgano electoral ya no se lo puede reclamar posteriormente. Entonces, de ahí la necesidad, y no de ahora, ya anteriormente, ya fue en las dos anteriores elecciones, de que tengan un mínimo conocimiento, porque si usted va a participar en lo que son las autonomías indígenas, las revisiones de estatutos indígenas, va usted a definir la situación de las entidades políticas, usted va a revisar los procesos que puedan hacer los partidos políticos, usted va a poder hacerlo. Si usted no tiene un conocimiento de lo que es la Constitución, de lo que es todas las leyes del sistema electoral, indudablemente que tiene que usted tener un mínimo conocimiento. Es más, Tufí, si nosotros revisamos la ley del órgano electoral, que es la ley 018, claramente dice en su artículo 4 y el artículo 23 cuáles son las exigencias que se necesitan para asumir este cargo. Entonces, nosotros como proponentes, sobre todo yo como jurista, no puedo poner en un proyecto de ley que por la buena voluntad o porque me parezca que alguien es buena persona o porque tenga una carrera intachable pueda ir a un cargo que está sujeto a una calificación, porque la propia norma dice que en 45 días la Asamblea Legislativa debe de seleccionar a estas personas, pero para poder seleccionar, Tufí, tiene que haber baremos, y los baremos que hemos puesto son los más bajos que podíamos poner. Incluso ayer hemos ampliado y hemos puesto otras profesiones, como por ejemplo comunicadores, profesionales en materia de economía. Ayer una senadora decía que le estábamos discriminando porque ella pertenecía a un sindicato, no sé qué. No puede una persona que pertenece a una fuerza política, 5 años antes no ha dejado de pertenecer, no puede ir a un tribunal electoral que va a controlar todo lo que es el sistema político de nuestro país, Tufí.
Le agradezco mucho, senadora Salamé, lo mismo a la senadora Requena por haber conversado con nosotros esta noche. Esto está comenzando, así que todavía volveremos a encontrarnos para seguir discutiendo. Sí, porque me hubiera gustado responder a estos argumentos, porque justamente quedó claro el sesgo, ¿no? Sí. La doctora Salamé dice no, pero finalmente reafirma eso. Sí, y yo creo que eso pueden hacer los asesores y necesitamos sobre todo personas probas. Pero bueno, el debate continuará y va a tendré continuar. oportunidad de responder con todo gusto. Téngalo por seguro, senadora. Gracias a ambas por haber estado con nosotros esta noche.